Bienvenidas y bienvenidos a Mujeres en el Derecho, Caminos de Éxito, el podcast de Iberian Lawyer y Women in a Legal World, donde conversamos con mujeres líderes en el mundo de la abogacía. Hoy tengo el placer de conversar con María Emilia Adán García, registradora de la propiedad. Bienvenida, María Emilia. Hola, muchísimas gracias por contar conmigo. Para quien nos escucha y no conoce bien el trabajo de una registradora, ¿cómo lo explicarías? Nosotros recibimos en el registro de la propiedad todos aquellos documentos públicos o privados, nacionales o extranjeros, de personas que quieren que se inscriba en el registro de la propiedad, en el mercantil de bienes muebles, sus actos o negocios jurídicos. El registrador, que tiene la condición de autoridad, porque así lo ha reconocido el TJUE, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, examina los actos y contratos, califica la legalidad, califica la capacidad, los poderes de disposición de las partes que intervienen y decide si se extiende o no el asiento en el libro correspondiente. ¿Y qué significa este asiento? Este asiento, que es consecuencia del control de legalidad que hace el registrador, permite al titular registral gozar de presunciones importantísimas, como son que uno es tenido por dueño, con la extensión del derecho y de las características físicas de la finca que indica el propio asiento. Además, ejemplos de este valor es que en algunos casos es constitutivo del derecho la inscripción, como la hipoteca. En otros casos, la inscripción es conformadora o configuradora, porque el documento que se publica en el registro adquiere una eficacia frente a terceros y hace que uno se encuentre más protegido. Es el caso de la doble venta. Si una persona vende dos veces el mismo bien a dos personas diferentes, aquel que primero accede al registro es el que es considerado como dueño. Por lo tanto, esa es nuestra labor, controlar las titularidades y generar seguridad jurídica en el tráfico jurídico mercantil e inmobiliario. ¿Y qué te llevó a elegir este camino? Bueno, yo soy una mujer muy afortunada porque tuve la gran suerte de formarme en la Universidad de Valencia, en la Facultad de Derecho, con un claustro de profesores magníficos, especialmente los de Derecho Civil y Mercantil. Me enseñaron cómo la institución registral, con un procedimiento técnico y muy riguroso en el ejercicio del derecho, obtenías una ventaja tan importante para la sociedad como la seguridad jurídica. Y eso hizo que me maravillara del sistema y decidiera dedicarme a contribuir en la medida de mis posibilidades a una seguridad jurídica que permite el desarrollo personal y social de los pueblos. Ingresaste en el cuerpo de registradores en 88, ¿no? Una época muy distinta a la época de hoy. ¿Qué ha cambiado desde entonces en la profesión y en la forma de ejercerla? Bueno, creo que la pregunta que me haces ya dice mucho para la respuesta. En primer lugar, los cambios desde el 88 hasta ahora son en la forma de ejercer la profesión, no tanto en la institución registral, que sigue siendo igualmente válida en todos sus principios. Y, de hecho, muchos países europeos están avanzando hacia un sistema prácticamente idéntico al nuestro, incluso, por ejemplo, en el caso del derecho inglés con el libro blanco de la Company House. Pero es cierto que los registradores siempre hemos mantenido una actitud de escucha activa ante la evolución social y mucho ha cambiado desde los años 80 del siglo pasado. Por ello, en los últimos años acometimos la transformación radical en la forma de ejercicio de la profesión, de manera que la fe pública registral, la seguridad jurídica, pasó de estar contenida en los folios registrales físicos en papel a estar en los folios electrónicos, en un sistema de papel cero que se hizo de un día para otro. Yo no me canso de dar las gracias a todo el personal de los registros y a todos mis compañeros registradores, así como al Ministerio que nos tuteló en el ejercicio de esta transformación, porque pocas instituciones, por no decir ninguna, hace de un día para otro, sin periodo transitorio, esta transformación.
pero también estamos atentos a los problemas sociales y la institución registral siempre ha estado orientada a erradicar los delitos. Nosotros desde siempre tenemos obligación de comunicar al Ministerio Fiscal cualquier delito que detectemos, pero más allá de eso, hemos puesto en marcha el registro de titularidades reales, que permite conocer a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado quién está detrás de las sociedades, porque el registro mercantil actúa de núcleo centralizador de toda la actividad jurídica de una sociedad. Y ahora se ha dado un paso más, recuperando lo que ya ocurría en los años 80, que es la inscripción de las participaciones sociales en el registro mercantil, de manera que queden centralizadas todas las operaciones que sobre una sociedad, sobre su titularidad se haga. Va a ser un instrumento magnífico en manos de todos aquellos que luchan contra el blanqueo de capitales, y los registradores nos sentimos orgullosos de poner nuestro pequeño granito de arena. Como sabes, este es un podcast que habla de mujeres y líderes, y entres tú y te convertiste, fuiste la primera mujer en convertirte en decana del Colegio de Registradores. Más allá del simbolismo, ¿cómo viviste este momento personalmente? Bueno, para mí fue un gran honor. Es cierto que por razón también de mi edad y del contexto en el que he crecido, pues he sido la primera mujer en muchos sitios. He sido la primera mujer en el Decanato de Valencia, en el Consejo Social de la Universidad de Valencia, en el Decanato Nacional. Pero esto tenía para mí un sentido muy especial. Primero porque iba acompañada de un equipo magnífico. No se me elegía a mí como decana de los registradores, nos elegía un equipo para que gestionáramos el decanato de los registradores, y mis compañeros creyeron que yo podía ser la que liderara el grupo, lo que implica mucha generosidad por su parte, porque son un equipo o han sido un equipo magnífico. Pero es cierto que en el ámbito de los registradores, el hecho de que yo, que encabezaba el equipo, fuera mujer no fue algo esencial en la elección. Nosotros las mujeres tenemos en el ámbito de los registradores dos circunstancias que nos hacen poder desarrollarnos completamente. En primer lugar, que entramos a la profesión por una oposición que valora el mérito y la capacidad. Pero luego, dentro de la profesión, el hecho de que las elecciones a los cargos profesionales sean por sufragio universal permite también que cada registrador pueda pronunciarse sobre el destino de su voto. Y eso en una profesión donde desde el año 88, cuando yo entré, mi promoción fue paritaria, y donde hoy en día es paritario, la composición hace que la igualdad sea una realidad. Pero también hemos sido conscientes, el equipo que yo he tenido la suerte de liderar, hemos sido conscientes de que no ocurre lo mismo en los otros cuerpos del Estado, ni tampoco y mucho menos en la sociedad civil. Por eso, el hecho de visibilizarnos como posible un liderazgo marcado por una mujer, pues eso nos ha también motivado para difundirlo, para que de alguna manera se visibilizara que también las mujeres, y en aquel momento cuando nosotros llegamos al decanato solamente había otra decana, pues en otra profesión jurídica hoy sea algo más corriente, más común, más cotidiano, y para eso ya ha valido la pena. He leído que en una ocasión dijiste que la igualdad suprema viene de la dignidad humana. Más allá de las cuotas y los números, ¿qué significa hoy para ti hablar de dignidad, de igualdad desde ese lugar? Bueno, yo pienso que las discriminaciones vienen de no sabernos ver unos a otros como personas. El artículo 10 de la Constitución española dice que la dignidad de la persona ha de inspirar todo el ordenamiento jurídico, y el 14 viene detrás. Si el 10 lo consiguiéramos cumplir, el 14, que lleva el principio de igualdad y la no discriminación, no sería necesario. Si nosotros viéramos la dignidad de la persona, esa dignidad ontológica que llega hasta el fondo de nuestro ser, si fuéramos capaces de mirarnos así, no habría ni hombres, ni mujeres, ni personas con unas capacidades o con otras, unas razas u otras, solamente nos veríamos como lo que somos realmente, porque nosotros lo que somos sujetos de derechos. Y esto ha sido una conquista que se ha ido llevando a lo largo de los siglos en la cultura europea y que debemos seguir promoviendo. Los derechos humanos
es un cántico a esta dignidad ontológica. Por lo tanto, yo creo que la lucha debemos ir a la raíz de la discriminación y esa lucha está en conseguir que nos veamos todos a unos como lo que verdaderamente somos, porque esa dignidad ontológica no nos la puede quitar nadie, porque somos seres humanos. Y siguiendo este hilo de hombres y mujeres, también dijiste que el liderazgo no es ni masculino ni femenino, ¿no? Pero después de tantos años en posiciones de responsabilidades, ¿crees que las mujeres lideran de una forma distinta o diferente o no? Bueno, yo creo que el liderazgo va muy unido a la persona o al equipo que motiva ese liderazgo. Entonces, a eso me refería, que es esencial la persona que lo lleva a cabo. Pero lo cierto es que el liderazgo masculino se ha desarrollado también en un contexto social muy diferente, muy vertical, mientras que nosotras estamos accediendo al liderazgo en un momento de cambio social donde creo que lo que se valora es más lo horizontal, la gestión de equipos. Yo creo que debemos avanzar hacia un liderazgo no personalista, sino horizontal del primus inter pares. Es decir, todos somos iguales y una persona debe coordinar y ejecutar los acuerdos que el equipo ha adoptado. Eso no supone que esa persona que debe de coordinar se excluya de la responsabilidad. Esa persona al final tiene que decidir, tiene que responsabilizarse y tiene que ejercer un liderazgo que en ocasiones es complejo, difícil y que no es complaciente. Y eso pues es una carga y toca asumirla a quien lidera el equipo, claro que sí. Y mirando hacia atrás, ¿recuerdas algún momento de duda? Sí, claro que sí. A ver, todos somos humanos y mis momentos de duda vienen menos de lo profesional y más de lo personal. En aquellos momentos en los que los equipos que he tenido la suerte de liderar, alguna de sus miembros pues ha adoptado una postura divergente con el compromiso que teníamos o ha antepuesto los intereses personales o alguna de las personas con las que he tenido que tratar, así me lo ha manifestado, pues esos momentos son los que piensas si realmente merece la pena seguir adelante, si realmente el desgarro humano que eso produce merece la pena seguir. Es que es muy duro y es muy duro porque tú confías en un equipo, tú confías en un proyecto y más allá de las adhesiones personales que no deben de haberlas, deben de ser a los proyectos, pues a veces te llevas algún desengaño y supongo que yo también he generado algún desengaño. Hoy las nuevas generaciones buscan carreras con más equilibrio, más propósito. ¿Tú cómo ves esta nueva generación y estos cambios siendo una persona que pertenece a otra generación y muy distinta? Bueno, yo creo que las nuevas generaciones tienen muchos valores y creo que el intentar coordinar una vida más completa, a lo mejor es más racional, pero yo veo un peligro. Creo que hay que examinar bien cuáles son estos valores y estos propósitos, porque yo creo que hasta ahora, por lo menos tal como me educaron a mí y como yo he desarrollado mi vida, el trabajo implica un compromiso social, un compromiso personal y un compromiso que trasciende a toda tu vida, ¿no? Entonces, quizá a lo mejor era demasiado exagerado, ¿no? El rellenar todos los aspectos de tu vida con ese compromiso. Pero tengo miedo a la ley del péndulo y que vayamos a un liderazgo egocéntrico, donde no se contemple ese compromiso social, que se vea que simplemente el ejercicio profesional es un modo para obtener un dinero, trabajar lo menos posible y desarrollarme en otros ámbitos. Creo que eso dejaría al trabajo huérfano de su sentido social y creo que el trabajo, que es importante también como medio de vida esencial, porque si no, no podríamos dar a nuestras familias lo que queremos darles, lo cierto es que también tiene una dimensión social que no podemos olvidar. Y las sociedades se construyen con ese trabajo de todos y cada uno de nosotros. Por lo tanto, creo que los jóvenes con esa
están poniendo en tela de juicio lo que siempre es bueno, hay que renovar la visión que se tiene sobre la sociedad, pero desde la generosidad que les caracteriza a los jóvenes. No caigamos en egocentrismos y no caigamos en egoísmos, pero tengo mucha esperanza en ellos. En ese podcast también me gusta hablar de tropiezos y hay una pregunta que tal vez hago según la persona que esté hablando conmigo y que me gustaría hacerte hoy. ¿Cuál ha sido tu fracaso favorito? O sea, ese momento en el que te equivocaste pero que hoy no borrarías porque al final terminó enseñándote algo importante o dándote algo importante. Cuando yo era joven tenía en mi dormitorio en casa de mis padres un póster que decía: solo quien persigue lo absurdo consigue lo imposible. Es decir, que siempre he tenido presente que el miedo al fracaso no puede impedir que tú trates de conseguir aquello para lo que te has comprometido, para lo que te han elegido tus compañeros, con audacia pero con prudencia. Entonces, claro que han habido cosas que no se han conseguido. Para mí la verdad es que el gran fracaso es no haber conseguido algunos acuerdos que yo hubiera deseado y que creo que hubieran sido muy beneficiosos para la sociedad. Puse todo lo que pude de mi parte y todo mi equipo mucho más, pero no fueron posibles. Pero de todo esto también he sacado mis enseñanzas. En primer lugar, que esa frase que dice: dos no se pelean si uno no quiere, eso no es cierto. Que si uno no quiere, no hay posibilidad de acuerdo. Y en segundo lugar, que el acuerdo en sí mismo nunca puede suponer el transgredir la ley o transgredir la dignidad profesional, y que un acuerdo que hubiera soslayado estos compromisos y esta dignidad profesional hubiera sido más fracaso que no haber logrado el acuerdo. Y como última pregunta, me gustaría pedirte un consejo para una joven que quisiera llegar a una institución jurídica. ¿Qué le dirías? Bueno, en primer lugar, que mucho ánimo. Pero yo creo que lo primero es fijar los objetivos, un compromiso y una convicción, porque esto es duro porque supone que te impliques personalmente y profesionalmente sin medida casi, ¿no? Entonces es importante tener una convicción, un proyecto. No es el estar en un sitio por ocuparlo o por tener un puesto de relevancia. No es una atalaya, es un compromiso, una convicción. Que esa convicción la tienes que compartir con un equipo y que ese equipo tenga esa misma deseo de llegar a mejorar la sociedad en ese aspecto. Creo que eso es muy importante, que todo el equipo tenga ese objetivo y se implique con generosidad y luego dedicación. No se puede ejercer un liderazgo a tiempo parcial o con un horario. Esto te implica y te impregna todos los aspectos de tu vida, porque el saberse depositario de la confianza de tus compañeros exige de ti todo. Es tan grande sentir que alguien ha puesto en ti su confianza que eso no hay tintas intermedias, no, hay que volcarse en ello. Y eso solo es posible con convicción y con equipo. Y eso es lo único que puedo decir. Yo he sido muy afortunada porque he podido, yo creo en lo que hago, he tenido la mejor compañía y me he podido dedicar a tope porque he tenido una familia maravillosa que me ha apoyado y a la que le debo todo. María Emilia, muchísimas gracias por esta conversación, sobre todo por contarme toda tu historia y por dejarme esta idea del derecho como servicio, ¿no? Y también esta idea me ha gustado muchísimo del liderazgo, que no necesita hacer ruido para dejar una huella. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y gracias a toda la organización por haberme dado la oportunidad de dirigirme a este público tan importante y tan selecto. Muchas gracias. Y gracias también a quienes nos escuchan o nos ven y hasta la próxima.